¿Qué tal? Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Una alegría el poder compartir de nuevo el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma. Un tiempo de pensar, de reflexionar, de conversión. Claro que cada momento es un momento de conversión, pero en esta época especial nos llama la palabra del Señor, el Evangelio mismo, a reflexionar en cada una de nuestras vidas. El Evangelio hoy está tomado de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. En él se nos narra las tentaciones de Jesús. Quizá ya algunas veces hemos escuchado este Evangelio, pero hoy creo que nos llama a una manera más profunda, a cómo nosotros podemos poner en práctica el Evangelio en cada una de nuestras vidas, particularmente en las tentaciones. Hoy en día muy poco se habla de esto, porque es un tema que ya nos hemos familiarizado de tal forma, de tal manera con cada una de estas tentaciones, que parece que ya han pasado de moda, es algo del pasado, pero no es así. El Evangelio hoy nos llama a reflexionar en cada una de estas cosas. Quiero empezar con una analogía. Algunos de ustedes, o creo que todos nosotros, hemos escuchado hablar de la Gran Muralla China. ¿Cómo esto fue construido? Y la historia es que fue construida para proteger a una gran ciudad, a un gran pueblo de los enemigos, que no pudieran pasar, que no pudieran atravesar esta muralla y que mantuviera protegida a la población. Se dice que es el único que se ve desde la luna, pero haciendo un poco de investigación, hoy en día sabemos que eso no es así. A lo mejor cuestión del pasado, pero no quiero entrar en detalles. Pero sí, a lo mejor sí se puede ver desde la luna, según grandes estudiosos, según estudiosos de la NASA, se puede ver, pero en ciertas ocasiones nada más, no todo el tiempo. Pero ese no es el mensaje central. El mensaje central es de que esta gran muralla fue construida, como dije anteriormente, para proteger a un pueblo del enemigo. Y la gente se sentía muy segura de que nadie iba a penetrar esa muralla. Pero resulta que el enemigo pudo entrar fácilmente porque sobornó a los que cuidaban la entrada de esta muralla. La primera lectura del día de hoy también, de tomada del Génesis, nos muestra cómo la humanidad cae sucumbida al pecado, a la tentación, personificados en Adán y Eva. Muchos de nosotros también a veces pensamos que estamos fortificados por el amor de Dios, pero dejamos sobornarnos en la entrada de nuestros corazones por el enemigo. ¿Cómo estás cuidando tú la puerta de tu muralla? ¿Cómo estás cuidando tú la puerta de tu corazón? ¿Cómo estás cuidando tú la puerta de tu alma? ¿Estás dejando que el enemigo te soborne para poder entrar en ella? Esas son cuestiones que cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos. Y la otra cosa es, esta es la historia de Adán y Eva y de nuestra humanidad también. Que a veces nosotros nos dejamos guiar por la tentación y sucumbimos a las cosas, a las palabras bonitas del enemigo, de tal forma que caemos y nos alejamos de la presencia de nuestro Señor. Pero el pecado a veces más grande es creer y querer hacernos dioses. Y nos endiosamos de tal forma que nos apartamos de esa presencia de el Señor y de su amor que nos rodea como una muralla, como esta muralla que yo mencionaba al principio. ¿Cómo nosotros estamos cuidando la puerta, hermano? ¿A quién le estás dando la autoridad de poder abrir y cerrar esa puerta a cada momento? ¿Se la estás dando a Dios? ¿Se la estás dando al enemigo? ¿Se la estás dando a las tentaciones? ¿Harías tú una copia de la puerta de tu casa y se la darías al cura? ¿A un amigo? No lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no.
Pero la idea es de que muchas veces caemos en esa tentación de dejar la puerta abierta. Hoy Jesús es llevado a través del Evangelio a las diferentes tentaciones, pero la diferencia es que Jesús no cayó en ninguna de ellas, porque supo controlar las puertas para que a esa muralla no entrara nadie. Y lo hizo y nos enseña de una gran manera cómo nosotros podemos hacerlo también. En una ocasión, o a lo mejor también han escuchado hablar de un famoso escritor cubano llamado Nicolás Guillén, que escribe un poema muy hermoso que más tarde se convirtió en una canción y dice de esta forma: al corazón del amigo abre la muralla, al veneno y al puñal cierra la muralla, al mirto y a la hierbabuena abre la muralla, al diente de la serpiente cierra la muralla, al ruiseñor en la flor abre la muralla. Y más tarde se podría agregar: a Dios Padre Creador abre la muralla, a Jesucristo el Señor abre la muralla, al Espíritu Santo, fuego, amor, abre la muralla. Hermano, hermana, ¿a quién le estás abriendo tú las puertas de tu corazón? Jesús en las tentaciones responde con tres cosas muy importantes y nos enseña a través de ellas a no caer en la tentación del enemigo que nos envuelve con cosas bonitas, con cosas maravillosas, con cosas grandes, de tal manera que jugamos a momentos a ser Dios en nuestras vidas. La primera, responde Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tercera, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda. Y la tercera, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Estas son las formas de que Jesús contesta a las tentaciones. No cayó en ninguna de ellas. Todo lo contrario, supo cómo responder, porque a través del ayuno y la oración es como nosotros podemos evitar esas tentaciones. Hoy tampoco hablamos mucho de ayuno y tentación, mucho menos oración. ¿Cómo vives tu vida, hermano, entonces, si no practicas estas cosas? Si no practico yo estas cosas, no podemos hacerlo. Por un hombre entró a la humanidad el pecado. Por un hombre, Jesucristo nos da la libertad y la salvación, esa libertad de ser hijos de Dios. Por un hombre entró el odio, entró el egoísmo. Por un hombre entró el amor y aquello que nos dice, aquel que nos recuerda el amor infinito y misericordioso de Dios Padre. Jesús entonces en las tentaciones nos invita a algo muy importante, ¿sí? A responder de una manera muy especial si estamos en línea con Él, en línea en la oración. Recordemos que para nosotros, los seres humanos, la tentación del cuerpo es el hambre. La tentación del espíritu es la fama. La tentación del corazón es el dinero. Pero para Jesucristo estas tentaciones no fueron nada, sino simple y sencillamente el de enseñarnos a nosotros cómo debemos responder a ese pecado que nos envuelve, a ese pecado que nos invita a sino alejarnos de la presencia de nuestro Dios Padre y Salvador. Pidámosle, hermanos, hermanas, al Señor que en esta cuaresma nosotros podamos, como dice ese poema, al corazón amigo abrirle la muralla, abrirle la puerta de nuestro corazón. A la mala serpiente, al pecado, cerrarle la puerta
de la muralla. No dejes que el enemigo entre por la muralla. Déjate acorazar, déjate cubrir por el amor de Dios a través de esa muralla que representa que Dios quiere estar contigo y protegerte. Hermano, hermana, te invito a que esta cuaresma sigamos reflexionando, o durante esta semana reflexionemos en estas tres cosas que acabo de mencionar, ¿sí? Algo muy importante. No solo de el pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, y al Señor tu Dios solo adorarás. Reflexiona en esto. Que el Señor te bendiga, te acompañe. Comparte esta pequeña reflexión. Eso también es evangelizar. Suscríbete al canal, déjame tus comentarios. Y que el Señor te bendiga y te acompañe siempre. Y que tengáis una feliz cuaresma llena de bendiciones y llena también de ese amor grande que solo Dios nos puede dar. Que el Señor te bendiga. Hasta una próxima y nos vemos.